Bendiga, ya estamos aquí. Para los que nos estaban esperando, gracias a Dios, estamos iniciando un programa más de las charlas doctrinales. En este día con un tema muy interesante, estamos tratando temas relacionados con las fechas próximas que se están a punto de celebrar. Y bueno, estamos tocando estos puntos que son importantes irlos conociendo. Y el tema de esta noche se titula Opresión y Liberación. Esperamos aprender todos. Dios les bendiga. Hermano Roger. Dios les bendiga, amados hermanos. Pues gracias a Dios estamos un miércoles más con ustedes y ustedes con nosotros. Gracias por acompañarnos. Y pues sí, tenemos un tema que causa mucho interés, porque muchas veces hay desconocimiento de estas cosas o son como temas que no se tratan muy bien, no se comentan ni nada, y probablemente alguno tenga alguna situación de estas, y esperemos que en estas charlas aprendamos y el nombre de Dios sea glorificado. Que Dios les bendiga. Hermana Sarita. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que en esta noche nos están acompañando. Pues es un tema muy interesante. Les invitamos a que nos den like, a que compartan con todos sus contactos para que se pueda hacer más grande, ¿verdad?, la transmisión. Y también si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerla y con gusto trataremos de contestarla. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Como siempre es un gusto compartir con mis hermanos en Cristo y con ustedes también. Y como menciona mi hermano Rogelio, es un tema interesante, es un tema que también se aprende a partir de las experiencias. Yo les decía a mis hermanos, yo conozco poco acerca de esto, pero me interesa saber, aprender, y yo creo que ese es el fin, de que todos aprendamos y construyamos juntos esta cuestión de crecimiento espiritual y doctrinal. Dios les bendiga. Hermano Alex Callado. Dios les bendiga, hermanos. Los saludamos un miércoles más en estas charlas doctrinales. Pues les invitamos a que hagan sus comentarios. Recuerden que pueden hacer sus preguntas. Vamos a estar pendientes en los teléfonos de sus comentarios, lo que ustedes quieran preguntarle al panel que está aquí reunido para charlar este tema, que es muy importante, la opresión, la liberación. Así que los invitamos, compartan la transmisión, apóyennos en eso, compartiendo esta transmisión para que más familias cristianas sean edificadas, conozcan de la doctrina. Apóyennos con un like y bueno, vamos a estar aquí al pendientes de sus mensajes. Que Dios los bendiga, hermanos, la paz de Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Pues es un gusto una vez más estar en estas charlas. Y pues ya lo mencionaban mis hermanos, es un tema muy interesante y que yo creo que es necesario que tengamos en cuenta todo sobre este tema. Así que yo les invito a que se queden, a que nos escuchen, para que juntos podamos aprender. Dios les bendiga. Hermanos, Dios les bendiga. Pues un gusto saludarles y en esta hora pues estamos aquí para aprender de este tema y pues vamos a ver cómo se va desarrollando. Ayúdenos con su like y compartiendo la página. Amén. Bien, en lo que empezamos, pues bueno, voy a empezar tocando el tema que es la opresión. Opresión como tal se puede detonar como un significado, algo que nos aflige, algo que está oprimiendo mi vida. Puede ser opresión espiritual o puede ser opresión personal. Muchas veces tenemos problemas que en el trabajo tenemos mucha carga de trabajo y podemos sentirnos oprimidos porque tenemos mucha lluvia de trabajos y sentimos que no salimos. Pero una opresión espiritual es a un cristiano lo que nos aflige. Muchas veces tenemos opresiones o sentimientos que no podemos ni entendemos por qué, pero podemos siempre confiar en Dios. Y si bien una opresión espiritual es algo que tenemos nosotros que pedirle a Dios que nos libere de eso, para que nosotros no tengamos el afán de no sentir la presencia de Dios, sino buscarle en todo momento. ¿Bien? Sí, ese es un problema al que definitivamente acaba de explicar mi hermano, ¿verdad? Ese es básicamente el asunto. Efectivamente, la palabra opresión pues se refiere a varias cosas que nos oprimen, pero nosotros estamos preocupados por el mundo espiritual.
que es donde viene la mayor carga de opresión y en algunos casos de posesión para las personas que no tienen a Cristo en su corazón o que vienen de una vida sin Dios. Algunas de estas personas ya vienen con una posesión demoníaca, con un ataque de demonios. Pueden tener uno o varios demonios. Pero en el caso del pueblo cristiano, como tienen a Cristo en su corazón, no tenemos ningún problema en cuanto a posesión, pero sí tenemos en cuanto a opresión, cuando el enemigo nos ataca en forma espiritual, cuando sentimos a veces un ataque del mundo de las tinieblas. Pero eso tiene a veces una razón de ser, a veces Dios lo permite. Recordemos que hemos estado viendo mucho en estos temas como el que está por encima de todas las cosas es Dios. Así que debemos de considerar eso principalmente. Dios está por encima de todo y muchas de las cosas que ocurren a veces ocurren bajo la permisión divina. Tenemos el caso de Job, que sufrió muchísimo, muchas cosas, muchas desgracias vinieron a él, pérdida de familiares, o sea, sí fue un ataque terrible el que sufrió este varón. Y sin embargo, cuando Dios nos permite ver detrás en el mundo espiritual lo que estaba pasando y nos muestra cómo Satanás había pedido prácticamente a este varón para oprimirlo, y Dios se lo permite precisamente porque pues Dios conoce el corazón de Job y sabe que va a salir victorioso y que esta prueba le va a permitir a Job conocer mejor al Dios vivo. Y eso es lo bonito, que aún a pesar de la situación más difícil, siempre está Dios a cargo, y en ese sentido los cristianos tenemos nuestra confianza, nuestra fe, nuestro amor, nuestra devoción en Dios. Así que no tenemos por qué tener temor, por qué tener miedo a este tipo de situaciones. Nosotros debemos estar siempre confiados en quien hemos creído. ¿Quería decir algo, Manuel? No, estoy escuchando el tema. Entonces, hermano Heriberto, podríamos decir que la opresión, a diferencia del endemoniamiento, un cristiano sí lo puede padecer. O sea, un cristiano sí puede estar oprimido, sí puede ser oprimido por el mundo de las tinieblas. La opresión, entonces, hablando del mundo espiritual, porque mi hermano Aarón ya nos comentaba que el tipo de opresión que por nuestro trabajo, por las presiones familiares, por los problemas, pero hablando dentro del mundo espiritual, entonces podríamos entender la opresión como un ataque directo de las tinieblas que oprime a la gente, ¿no? Cuando hablamos de opresiones como aplastar, como oprimir, como arrinconar a una persona, a un estado, y se puede llegar al estado de la desesperación, se puede llegar al estado de la tristeza, de la depresión en este caso. O sea, por eso hablamos de que los cristianos sí padecen diferentes circunstancias, pero aquí estamos hablando entonces de una opresión demoníaca. Aquí estamos hablando que las causas no son los problemas en la iglesia, los problemas con los hijos, los problemas en el matrimonio. Aquí estamos hablando entonces que hay un ente diabólico, demoníaco, que oprime al cristiano, o varios. Entonces aquí estamos hablando de que nosotros en algún momento de nuestra vida podemos ser blanco de los ataques de Satanás, como usted lo decía hace un momento, con toda la razón, siempre y cuando con el permiso de Dios. Para que Satanás pudiera tocar los bienes, la familia y la salud de Job, primero tuvo que subir al cielo a obtener el permiso de Dios para en este caso poder tocar la vida de Job. ¿Cómo ocurre una opresión, hermano? ¿Cuáles son las diferencias? Creo que eso es lo importante también que lo sepamos. ¿Cuál es la diferencia entre una opresión y un endemoniamiento? Una de las particularidades que tiene lo que diferencia precisamente la opresión de la posesión es que en el caso de la posesión, el espíritu entra en el cuerpo de la persona, ¿ya? Ese es lo que todos conocemos como posesión, incluso su nombre lo determina. Posesión quiere decir que se posesiona de la voluntad física de la persona, de su cuerpo, de tal manera que controla sus movimientos, lo hace hacer cosas que normalmente no haría, se suelta a reír, a carcajearse, o se suelta a decir palabras blasfemas, se suelta a decir insultos, se avienta, se golpea a otros. O sea, no hay un control físico de lo que está haciendo.
Incluso después porque ha ocurrido que este tipo de eventos suceden a veces donde hay personas, las personas dicen, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Es que no lo puedo detener, dicen, o sea, quieren detenerse, pero no lo pueden hacer. O luego dicen, no sé por qué lo hice, no sé en qué momento lo hice, pero perdón, a veces están pidiendo disculpas porque saben que acaban de hacer algo. Hay algunos eventos de este tipo que se parecen a una posesión, pero en ese caso son lesiones en el cerebro. Por ejemplo, está el caso de las personas que se sueltan a decir groserías, y eso tiene su nombre, ahorita no recuerdo el nombre, pero tiene un nombre porque es una afección cerebral, y que esas personas sienten alivio diciendo insultos. O hay otras que nada más gritan, nada más de repente empiezan a gritar y se calman. Eso les ayuda a liberar la tensión emocional que sienten. Pero eso es muy diferente de una posesión, porque en este caso hay un ente demoníaco, un demonio o varios demonios que han entrado en la persona. Hemos hablado mucho en un tiempo tratamos el tema de los extraterrestres y concluimos que no existen los extraterrestres, no hay ovnis, son manifestaciones demoníacas. Hemos hablado hace 8 días de los fantasmas y también volvimos a concluir que no existen los fantasmas, o sea, no son para las almas de los muertos que vienen a la tierra, eso no pasa, son manifestaciones demoníacas. Ahora vamos a tratar precisamente de esas manifestaciones demoníacas. La posesión es una y la opresión es diferente. En el caso del cristiano, tiene el Espíritu de Dios en su corazón. No puede entrar el demonio a él porque está ocupada esa casa, usando la alegoría que nuestro Señor Jesús puso. Somos como una casa barrida, arreglada, pero con el Espíritu de Dios viviendo, morando en ella. Entonces el Espíritu, aunque quiera, no puede entrar. Necesita salir el Espíritu Santo. Y entonces sí, el demonio entraría y que entraría con otros 7 peores. Pero en el caso del cristiano, como tiene el Espíritu de Dios, no puede entrar la tiniebla, porque adentro brilla la luz de Cristo. No puede entrar las tinieblas, pero sí puede oprimirlas, sí puede molestarlas. Hay veces que de repente como que todo te sale mal, te empiezan a pasar cosas que dices, bueno, ¿qué cosa? Agarras algo y se te cae, o empiezas a tener... Y dices, bueno, ya, ¿qué es esto? Se está volviendo el mundo en mi contra, ¿no? O sea, y eso es como una prueba de tu paciencia. Tú debes de aprender a ser paciente, a calmarte, a tranquilizarte. Pero la fortuna que tenemos los cristianos es que pues el demonio no pasa de ahí, no puede hacer más. Puede hacer que provoque a nuestro alrededor cosas. Incluso puede provocar a otras personas para hacernos enojar o alterarnos. Y es el momento en el que uno pues debe de entrar en oración, debe uno de buscar la causa y pedirle a Dios la guía, la sabiduría y sobre todo la liberación, ¿no? Que es precisamente el punto final de nuestra charla. Sí, María. Yo tengo una pregunta respecto a lo que escuchamos hasta ahorita. Es no exclusivo, pero la manifestación tiene que ver con lo demoníaco y lo sobrenatural siempre, porque se tocó la parte de emociones, de tristezas. Entonces también eso tiene que ver, que es causado son cuestiones emocionales, y también en algún caso puede ser algo sobrenatural, obviamente externo porque no está dentro, pero sí el ver, sentir o percibir cosas de ese tipo, porque es una manifestación demoníaca. ¿Se asocia también con eso? Qué bueno que dices eso, porque es cierto. O sea, hay veces que no necesariamente es a un demonio, pero sí hay espíritus también y que te hacen sentir mal. A veces es alguna cuestión emocional, pero a veces es una cuestión en tu entorno y a veces es una cuestión en tu cuerpo, pero de una forma diferente a la posesión. Pongamos un ejemplo. En una ocasión fuimos a una iglesia católica, entramos a una iglesia católica porque era aparte un museo, y ya éramos cristianos, iba con otro hermano, entramos a ver nada más las manifestaciones artísticas que había dentro. Salimos y yo me di cuenta, ahí lo volví a confirmar, que cada vez que me meto en un lugar de ídolos, siento como un dolor de cabeza, me siento pesado, me siento mal, siento calor, así como un calor, y siento pesadez. Y se lo comenté a la persona que iba conmigo, al hermano, le dije, oiga, a mí me pasa esto cuando entro. Oh, dice, ¿también a ti? Yo te iba a decir, ¿para qué entramos?
me siento mal, siento que me duele la cabeza, me quisiera tomar un refresco porque pensé que me había bajado la presión. Dice, pero ahorita que acabas de decir eso, quiere decir que entonces le digo, entonces hay algo ahí que no nos hizo daño, no nos puede hacer daño, pero sí sientes la diferencia. Hay veces que entras en un lugar donde hay personas posesionadas. Me ha tocado llegar a una casa así, donde hay gente endemoniada, o una casa donde está a punto de fallecer una persona sin Cristo, y había una sensación horrible. Y entramos los dos hermanos que habíamos llegado a orar por las personas aquellas, y en el momento en que entras sientes la pesadez, te empieza a doler, como a doler la cabeza, porque no es un dolor, pero es una sensación así como de pesadez y un calor. Empiezan a calentar las orejas y sientes que necesitas agua o algo. Es como, no es tu cuerpo, pero sí es externo. En realidad es una cuestión espiritual, porque lo que está pasando en tu ser espiritual, que estás sintiendo ese impacto, pues de ahí la palabra opresión, que estás siendo oprimido. Lo que pasa es que es algo, como dice el hermano, que está sucediendo en el mundo espiritual, pero tu cuerpo lo siente, tu cuerpo lo percibe, o sea, lo que tu espíritu está percibiendo en ese momento, la opresión que estás sintiendo tu espíritu, se manifiesta en tu cuerpo. A mí me tocó una experiencia, ya lo he platicado en alguna ocasión, de cómo esa opresión se manifiesta en el cuerpo, y no necesariamente estás endemoniado, sino que estás siendo oprimido. La diferencia, creo que lo más sencillo que podemos decir, que nos va a ejemplificar entre una opresión y una posesión, es que la opresión es externa, mientras que la posesión ya están dentro de ti, ya están habitando adentro de ti. Me tocó, era yo muy joven, tenía 16 años y ya servía al Señor, 16, 17 años, y una amiga que estaba en pecado sexual muy fuerte, me habló por teléfono. Te hablo de, como 16 años yo tenía, te hablo de hace 14 años que no había WhatsApp, Facebook, todo era SMS y teléfono. Y recuerdo que me habló y me dijo, oye, necesito platicar contigo porque ya no puedo, o sea, me siento muy mal, esto ya es una atadura para mí, porque ella se alejó de la iglesia y era cristiana. Entonces recuerdo que yo estaba ahí en la casa de todos ustedes y bajé del segundo piso, bajé al primer piso, y a mí nunca me ha dado miedo la oscuridad. Entonces ya era muy noche, eran más de las 12 y no quise prender las luces para no despertar a mi familia. Me iba a hablar por teléfono y yo quise bajar a la sala a hablar con ella. Recuerdo que bajé y me habla por teléfono y me empieza a platicar todo lo que había hecho, o sea, cosas muy tremendas, muy tremendas para su edad tan corta. Y me empieza a platicar, y de repente la opresión se manifiesta. A mí me faltaba preparación espiritual. ¿Por qué? Porque yo la estaba escuchando y dentro de mí había algo como que me decía, ponte a orar, pero yo solamente la estaba escuchando, no estaba orando, yo la estaba escuchando, pero había algo que me decía, ponte a orar, como si el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios me estaba avisando que venía un ataque. Estoy hablando con ella y de repente, lo tengo bien grabado, me dice, aquí está allá afuera, está en la ventana, me está viendo. Cuando me dice eso, hagan de cuenta que desde aquí en las puntas de las manos yo sentí como me entró un escalofrío que se me metió a todo el cuerpo. No se me olvida porque empecé a temblar como si tuviera escalofríos, como si estuviera enfermo, pero no tenía miedo, pero no podía dejar de temblar. Mi mano me hacía así, como Parkinson, así me hacía la mano así. En ese momento yo le dije, es que no puedo dejar de temblar. Y me dice, aquí está, me está viendo. Le digo, pero ¿quién está? Aquí está y me está viendo. Y me colgó el teléfono. Yo subo a mi recámara y subí temblando. Entonces yo ya tenía un poco de conocimiento de las cosas del Señor, no pleno, pero yo llevaba a la sociedad de jóvenes, entonces yo ya tenía un conocimiento de las cosas de Dios. Subo a la recámara, pero repito, no tenía miedo, pero no dejaba de temblar. En ese momento, esto no se me olvida nunca, tenía yo una Biblia un poquito más chiquita que esta, que de la hermana Leti, y yo recuerdo, hermanos, que estaba la Biblia en mi cama y que yo la quería abrir, hermano Heriberto, y la mano se me hacía así. O sea, en el momento que yo quería agarrar la Biblia, se me enroscaba la mano, eso sí ya me dio miedo. O sea, cuando la mano se me empieza a hacer hacia atrás, porque yo quería agarrar la Biblia, me llené de mucho temor. Y entonces dije, Señor, ¿qué hago? ¿A quién le hablo? O sea, ¿qué me pasó? En algún momento pensé que incluso se me habían pasado a mí los demonios. Estaba muy espantado. Recuerdo que le dije a mi papá, salió la hermana Irma Santander, ella se debe de acordar de esto, y la hermana Esther, mi tía. Y me gritaron, me dijeron, ¿qué pasó? Yo bajé y le digo, es que mira cómo estoy. Y así estaba, no dejaba de temblar.
Entonces me dice, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Le digo, no, no hice nada. Yo estaba hablando con una amiga que tiene problemas así, me empezó a contar y sentí esto. Y me dicen las dos, vamos a orar por ti. Me sientan en una silla, y es una experiencia que fue muy fuerte para mi corta edad. Me pone la mano la hermana Esther así en la espalda y hace cuenta que me pone una plancha. Yo hasta brinqué, o sea, me hice para adelante y dije, es que me estás quemando. Y me dice, tú aguanta y clama la sangre de Cristo. Y me pone la mano y empiezan a orar las dos. Pero yo sí podía orar. O sea, yo sí podía decir, Señor Jesús, ayúdame. Estaba yo bien espantado. Imagínate, tenía 16 años. Le digo, Señor Jesús, ayúdame, ayúdame, Señor. Creo que yo me endemonié. Ayúdame. Pues que no sabía. Estaba en una ignorancia muy grande. Y era una cosa tremenda. O sea, ver que tú quieres agarrar una Biblia y la mano se te enrosca no es cualquier cosa. Y entonces empiezo, Señor, ayúdame, poder en tu sangre. Está la hermana Irma reprendiendo, la hermana Esther. Y tengo muy grabado esto. Es como si yo tuviera agua en el cuerpo, agua caliente, y como si yo sintiera que esa agua me fuera bajando de la cabeza hasta los pies, y cómo empezó a descender la presencia de Dios. Y empiezo a orar, ya tenía yo el bautismo, y empiezo a hablar en lenguas. Y le digo, ya se fue. ¿Qué pasó? Ya que les cuento lo que pasó, tienes que orar más, tienes que ayudar más, porque esa muchacha sí estaba en terrenos muy peligrosos del diablo. A mí me agarró en frío, la verdad, me agarró en frío. Y el Espíritu Santo, un error, ¿sí? Y el Espíritu Santo me estaba avisando. Yo no entendía en ese momento la falta de experiencia, el ser muy nuevo, la falta de madurez. Yo no entendía en ese momento todavía la voz del Espíritu Santo que me estaba diciendo, ponte a orar. O sea, no hables con ella así, ponte a orar, porque el Espíritu de Dios me avisaba que venía un ataque. Pero yo no estaba endemoniado, yo estaba en ese momento oprimido. Pero oprimido. ¿Un control físico de tu cuerpo? No podía dejar de temblar. O sea, no podía dejar de temblar. Yo siento que no tenía una reacción en mi cuerpo porque no mandaba sobre mi cuerpo. Lo que sí es que lo que mi espíritu estaba sintiendo, mi cuerpo lo estaba percibiendo y estaba reaccionando mi cuerpo a esa opresión espiritual. Y así me sucedió. Y me sucedió también otra siendo muy joven, cuando fui a los hippies. Ya también les he contado, que luego me preguntan quién es. Yo andaba queriendo cortejar a una niña y fuimos a comprar un regalo y yo le digo a ella, ¿dónde? Y me dice, vamos a los hippies, cómprale una cadenita y una letrita. Pues nos metimos a los hippies. Nosotros íbamos por una letra y una cadena, o sea, no íbamos por un troll, por una ouija, pero nos metimos, como dice el hermano, te metes a lugares que no debes de meterte y que el Espíritu Santo porque cuando estábamos en la entrada no sabíamos si entrar o no, o sea, estábamos con ese de nos metemos, no nos metemos, pues vamos a meternos y nos metimos, porque Dios te está diciendo que no, desde que pasas en la calle, sí. Bueno, ¿qué nos pasó? Era un lunes, culto de jóvenes, nos vimos a las 5. Llegamos a las 6 y yo me agacho para orar y no podía orar. Opresión. No te dejan orar. No, te duele la cabeza, no te salen las palabras, te desesperas. Sí, no podíamos. Y lo que a mí me sorprendió es que yo estaba así agachado y levanto la cabeza y la vuelto a ver y ella me estaba viendo a mí. Y su primera reacción fue, no puedes orar, ¿verdad? Bien espantada. Y le digo, no, tú tampoco. No, yo tampoco. Le digo, pues hay que decirle al hermano Rogelio, ya aunque nos regañe, pero hay que decirle al hermano, porque el hermano Roger era nuestro asesor, él se acuerda de esto. Y fuimos a verlo y le dijimos, hermano, la verdad, nos fuimos a meter a los hippies, la verdad compramos esto, la verdad nos sentimos así. Él oró por nosotros y gracias a Dios esa opresión se fue. Se fue la opresión. Pero la opresión, hermanos, es algo que aunque es externo, tu espíritu lo sabe y lo refleja en tu cuerpo. O sea, algo pasa en tu cuerpo, algo te sucede, pero no estás endemoniado, o sea, no están dentro de ti, pero tu cuerpo sí lo está percibiendo, sí está dándote testimonio, por llamarlo de alguna manera, que algo pasó, que te metiste en un lugar equivocado, que estás bajo un ataque. Y bueno, a diferencia del endemoniamiento, no tienen voluntad sobre ti, pero sí es una lucha muy fuerte. Yo solo quiero hacer un paréntesis. Respecto a lo que dice el hermano de la llamada telefónica, como también cuando ven las charlas, cuando ven los cultos, la presencia de Dios se manifiesta, pero también puede ser un canal que nos haga estar en contacto con alguna otra cuestión. Lo que hablábamos hace 8 días del tipo de películas que se ven, que hacen invocaciones, también tiene esa conexión, ¿no? Son puertas, como decíamos, pero lo que voy es que como mi hermano en una llamada telefónica
tuvo esa reacción o esa conexión espiritual aún en la llamada y que tuvo ese ataque, ¿no? Creo, por eso decía un paréntesis, porque ahí vemos un ejemplo de que esto es real, tanto espiritualmente en Dios en un culto, a través de una transmisión, pero con una película o con algo que estén viendo que no esté bien, también tiene efectos. Yo también siento que con la música que se escucha, ¿no? Muchas veces la música los deprime, los hace que vayan al suicidio, los hace que se sientan con esas opresiones. Yo lo he experimentado durmiendo. En mis sueños no recuerdo, ¿verdad? Pero he tenido varios donde he sentido un ataque así directo del enemigo dentro de mis sueños y trato de reprender. Y a veces puedo hacerlo en mi sueño, pero otras así como que no puedo. Alguna ocasión mi esposa me despertó porque estaba yo en ese momento. Y bueno, es muy de vez en cuando, pero a mí me ha sucedido mucho en los sueños. Sí, aquí este ejemplo nos sirve para muchas cosas que pasan en este tipo de situaciones, que muchas veces, pues precisamente lo que decía mi hermano Alex al principio, no los platicamos, no los hablamos y están expuestos muchos de nuestros jóvenes y muchos hermanos a este tipo de ataques porque nadie les explica, nadie les dice tengan cuidado y sobre todo eviten caer en este tipo de situaciones, ¿no? Simplemente cuando te está pasando, ya te está pasando y es cuando dices, ay, ¿qué hago? Y vas a ver al pastor, ¿no? Pero no debería de ser así. Cada cristiano tiene todas las herramientas en su mano para hacer todo lo conducente y evitar que estas cosas le sucedan. Hace un tiempo, ahorita que me contabas, vi los mismos aspectos, los mismos detalles que le pasó a otro joven. Este muchacho estaba estudiando al instituto y de repente dejó de asistir y como al tercer sábado se presenta su mamá, llega al instituto y nos dice, ¿sabe qué? Vengo a avisarle que mi hijo lo dé de baja ya definitivamente del instituto porque ya no va a venir. Le digo, ¿por qué? Dice, porque él está muy enfermo y nadie lo ha ido a visitar y no lo han ido a visitar y además está muy mal. Dice, yo ahorita vengo del hospital. Fui al hospital y me dijeron y me enseñó el diagnóstico que le dieron y los medicamentos que traía. Dice, mira aquí todo lo que tiene. Y yo, al ver el diagnóstico, veo que el doctor puso, pues no tiene nada. Físicamente no tiene nada, pero tiene un problema emocional, puso ahí. Problema psicológico y no sé qué puso más ahí. Le digo, a ver, ¿y su hijo dónde está? Dice, ahí está en el coche allá atrás. A ver, tráigamelo. Y estábamos comiendo, estábamos varios hermanos ahí, y que lo traen. Y venía bien pálido, flaquito, y decía, porque primero no lo quería traer. Dice, no, es que ustedes están comiendo y él no puede comer lo que ustedes están comiendo. Le digo, pero usted tráigalo, no va a comer, de todas maneras tráigalo. Ya fue por él y lo trajo, ya llegó y todo delgadito, flaquito y con una cara de miedo, amarillento. Le digo, ¿qué te pasó? Ay, hermano, dice, es que... Y él se fue directo al asunto. Es que yo fui a un panteón. Dice, era un sepelio de una persona. Dice, y ahí uno de los que estaban en el panteón se puso mal y empezó se endemonió. Y yo oré por él. Le digo, eso fue lo que pasó, ¿verdad? Desde entonces estás así. Dice, sí, yo oré por él y pues no sé qué me pasó. Desde ese día me siento muy mal, me sentí muy mal, me siento muy enfermo y todo. Lo que tiene no tiene remedio. Ahorita, párense, que nos paramos todos y le digo a todos los que estaban ahí, vamos a orar por este muchacho. Nos metimos al templo, lo hinqué, le digo, vas a pedirle a Dios que te libere de lo que te pasó y que te perdone por todo, por cualquier cosa que hayas hecho bien o mal, que te perdone. Sí, hermano, y ya se puso a orar, oramos por él y en ese momento Dios lo sanó. En ese momento se levantó y se veía la cara ya diferente, estaba sudando, calorcito agarró. Le digo, vente, vas a comer con nosotros. Y regresamos a seguir comiendo, pues no habíamos terminado de comer. Y se sentó y dice su mamá, pero le va a dar esa comida. El doctor le dijo, no, señora, ya está sano, ya puede comer. Lo que él tenía, mire aquí, lo que dice el doctor es que el doctor no sabe lo que tiene. Y nosotros sí sabemos lo que tiene. Su problema es que él se fue a orar por una persona y se fue solo. Ese fue el error.
Dice la palabra de Dios claramente, donde estén dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. No dice uno. Y este muchacho pensó que él solito. Dices que no fue ningún hermano, yo solo oré por esa persona. Pues ¿para qué te pones a orar? No se va a morir la persona. Lo hubieras dejado y hubieras ido a buscar un hermano y ya entre los dos van y oran. Pero no, quisiste ser el valiente, quisiste ser el Superman y mira cómo quedaste. El diablo te bailó, ¿no? Perdón, pero es que ese es el mismo problema. O sea, ahí está la enseñanza. O sea, ahí está el detalle. Cuando el Señor Jesús mandó, cuando el Señor Jesús... No, y eso vamos aprendiéndolo todos, hijo, nosotros también, pastores, vamos aprendiéndolo con la marcha, al momento en que van ocurriendo las cosas, y si está uno atento, porque hay personas que les pasan 3 veces y ni así aprenden, y uno que está atento, a ver, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué detalles? Y comparas, ¿no? Y ves lo que te dicen, y encuentras el sustento bíblico y dices, no, pues con razón dice así la Biblia. Entonces, hay gente que sí se fija, y esas nos enseñan. Y hay gente que no se fija, pero de todas maneras vamos aprendiendo, vamos dándonos cuenta que hay cosas con las cuales no meternos. Entonces, cuando el Señor Jesús mandó a todos los 70, los envió de 2 en 2, mínimo 2, y fueron y regresaron diciendo, vimos a Satanás caer como un rayo. Hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre, ¿sí? Venían bien contentos, pero fueron de 2 en 2. Entonces, mínimo 2 cristianos fieles, en plena comunión, necesita haber en un lugar donde van a orar por alguien que tiene este tipo de problemas. Porque hay lugares donde sí está muy fuerte la opresión y puedes salir tú con un problema, con una situación difícil y te va a afectar en tu físico. Tenemos el caso de Job. Job tenía una sarna desde la cabeza a los pies, pero esa sarna no era física, era espiritual, precisamente porque tenía ahí el enemigo que le estaba picando y molestando. No estaba posesionado Job, él estaba consciente y estaba hablando y hablaba, incluso habla en un momento inspirado por Dios, habla palabras inspiradas y están registradas en el libro de Job, y al final cuando él quiere sanar, le dice Dios a sus amigos, dejen que Job ore por ustedes, y cuando Job ore por ustedes, él va a sanar. O sea, es lo que he visto muchas veces. Cuando a veces tú estás, pídele a Dios por tu problema, pídele a Dios por tus problemas, sáname, y luego Dios te dice, ora por esa persona. Vas y oras por esa persona y ese día te sana y dices, y yo no pedí nada, yo pedí con todo mi corazón por esta persona que estaba mal. Y en el momento en que yo sentí la sanidad de esa persona y ella me dice, ya me siento bien, hermano, gracias. Yo también me siento bien, gloria a Dios, ya me sané. O sea, a veces así pasa, igual que Job. O sea, esa liberación espiritual se da en ese momento, cuando sirves a Dios. O sea, porque al final de cuentas eres un instrumento. Job era un instrumento, y por eso tenemos ese libro precioso aquí, porque Dios lo que quería era enseñarnos esas cosas. Muchas veces en nuestra vida van pasando ese tipo, se vuelven a repetir las historias, se nos vuelven a pasar las cosas y vamos aprendiendo y queremos que a otros no les pase. Hermano, esa opresión también viene cuando oras por una persona enferma, porque, bueno, yo conozco a una persona que me dice que, pero él siempre va solo, pues, que cada que ora por un enfermo, el enfermo sana, pero él tarda días, o sea, enfermo. Entonces él ya dice, ya sé que cada que yo tengo que ir a orar por alguien, son días que yo tengo que, o sea, enfermo, eso es seguro. Entonces, no sé si este texto, hermano, tenga que ver con eso, o a lo mejor lo estoy malentendiendo. En 1 de Timoteo 5:22 dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿A eso se refiere, hermano? Sí, curioso texto, porque estaba pensando en ese, desde hace rato lo quería buscar. Es ese otro texto que nos habla otra ley espiritual que debes de tener. Siempre que hagas algo debes de ser guiado por el Espíritu Santo. Nunca tomes tu propia decisión y te digas, yo soy cristiano y yo ya tengo todas las herramientas, tengo mi espada, tengo mi escudo, tengo mi yelmo, ahí les voy. No, espérate, tú no vas a hacer las cosas solo, Dios te va a guiar, tú tienes un capitán y tú no vas a agarrar como soldadito a hacer tu propia guerra.
tienes que ir siempre sujeto a Dios. Cuando vas a decir, te dicen, está este problema, necesitamos hermanos que vengan a orar, pregúntale a Dios antes. Pregúntale a Dios, Señor, ¿voy o me quedo? Eso hacían los reyes de Israel cuando iban a la guerra. Había un rey que dice, no, yo no salgo si Dios no me da permiso. Vamos a preguntarle a los profetas y que los profetas nos digan, y entonces sí voy a la guerra, pero necesito. Y no, pero entonces así nunca vamos a ir, dice el otro. No, porque todos nos dicen que no, pues entonces no, pero revisa, a lo mejor hay alguno que empiezan ahí. O sea, desde aquel entonces que era la vida, se jugaban la vida los reyes, se jugaban la vida de sus soldados, y no se movían así nada más, le preguntaban a Dios, sobre todo el pueblo de Israel, ¿no? David, que es un ejemplo de cómo se mueve uno en la guerra espiritual. David es el mejor ejemplo de este tipo de acciones. David nunca hacía nada si no le preguntaba a Dios. Y se preocupaba cuando no llevaba algún sacerdote, cuando se sale por culpa de Absalón, su hijo, sale y se abandona la capital y se va a Salto de Mata. Él iba contento porque llevaba a Abiatar. Dice, por lo menos aquí va este sacerdote conmigo para preguntarle en un momento dado qué hago, ¿no? Y así se iba David. Y eso nos enseña que siempre tenemos que preguntarle a Dios, ¿voy o no voy? Tenemos que estar sujetos. O sea, no tenemos que ser los campeones ni ser el único. Soy el único autorizado para ungirlos. Soy el único autorizado para poner las manos en la cabeza, porque ahí vienen los problemas. No es cierto. No impongas con ligereza las manos sobre una persona enferma. Te dice, no hagas nada que no te guíe Dios. Si Dios te guía a orar por una persona y ponerle las manos en la cabeza, hazlo. Si Dios no te dice eso, no lo hagas tú por tu propia voluntad, porque ese es un error. Entonces, nada más en relación con eso, yo conozco a un siervo de Dios, no estaba a cargo de una iglesia, pero tiene el instituto, entiendo que era pastor, pero en la iglesia donde estaba nada más como miembro, y él siempre decía eso: yo nunca pongo las manos sobre nadie, porque dice la palabra de Dios que no hay que ponerla con ligereza. Pero también eso es correcto, ¿no hay momentos en que sí debiera de hacerlo? ¿O qué necesita o a qué se debe que no se siente con la autoridad de Dios, yo creo, ¿no? Para hacerlo, porque hay ocasiones que a lo mejor no está el siervo de Dios encargado de la iglesia, o que hay enfermos, que puede haber cualquier situación en la iglesia donde se necesite. Yo creo que sí debiera de hacerlo, pero a ver. No, fíjate que cuando estás usando la palabra no se siente con la autoridad de Dios. Precisamente es eso. Necesitas la autoridad divina, necesitas la autorización de Dios. Eso se refiere. No me siento con la autoridad de Dios. En algún momento yo fui también pastor en el que estaba estudiando en el instituto. Un tiempo estuve a cargo de una iglesia, pero un tiempo estuve no a cargo de una iglesia. Y en esos tiempos yo decía, pues, tengo experiencia, ¿no? Ya sé todas estas cosas, puedo ir a orar. Pero Dios me decía, no, tú no, deja que el pastor lo haga. Yo decía, sí, es cierto, hay un pastor, el pastor le toca. Y entonces llegábamos a veces, incluso a veces a un evento, y el pastor llegaba y me veía y decía, aquí está Heriberto, pues que él lo haga. Yo le dije, no, tú eres el pastor, te toca a ti. No, estoy hablando de un pastor varón. Ahorita no, ya me la estás cambiando. Me la cambias cada ratito. No, pero sí. Por ejemplo, si la obrera es mujer y él es pastor, y no hay quien unja, no hay quien dé santa cena, ¿no? O sea, a veces a mí se me hace un poquito absurdo. A lo mejor yo estoy mal, ¿no? Pero porque decía eso, no, es que yo no pongo manos sobre la cabeza, yo no hago esto, yo no hago lo otro, porque no soy el pastor. Sí, pero es eso, no tienes la autoridad. No te sientes cómodo. A lo mejor en algún momento lo hizo y no se sintió cómodo. Y cuando no te sientes cómodo, es la primera señal de que estás haciendo algo fuera de la voluntad de Dios, y mejor regrésate, ¿no? Entonces siempre uno debe de sentirse cómodo con lo que está uno haciendo y sentir que el Espíritu de Dios está de acuerdo, que te apoya, que te da soporte, ¿no? Y si no, mejor ni te metas, porque son cosas espirituales. Lo que a veces no alcanzamos a entender es que en los aspectos espirituales de esta vida, todo el mundo espiritual tiene mayor efecto que el mundo físico.
O sea, altera el mundo físico. Entonces tenemos que tener en cuenta, de ahí que sea tan necesario el que leamos la Biblia, que leamos la Biblia, que leamos la Biblia. Y ahí siempre habla mucho de la autoridad. La Biblia nos habla mucho de la autoridad. Hay una persona que está a cargo y tú estás abajo. Entonces, que tú quieras hacer cosas y te brinques esa autoridad, cuidado, porque va a pasar algo. Tenemos el caso, hace 8 días lo comentábamos de no sé, me acuerdo si antes de las charlas o en las charlas, del varón que mató a Saúl, que él lo encuentra herido, mal herido, le pide a su escudero que lo mate, no lo mata bien, lo deja mal herido, y llega un soldado ahí, lo ve y dice, ay, aquí está Saúl, y se lo termina de rematar. Y ya cuando David anda preguntando, ¿qué pasó con Saúl? ¿Qué pasó con Saúl? Al final dicen, ya Saúl, ya lo encontramos, está muerto. Y sus hijos también, ya los encontramos, también está muerto. Y dice, bueno, ¿y quién lo mató? ¿Qué pasó? Y agarra a aquel y dice, yo me lo encontré, yo todavía lo encontré vivo cuando todavía estaba resollando y le di matarili. Y una vez me lo eché. ¿Sí? Pensó, dice, no, mira, este fue el que, vamos a darle un premio, ¿no? No, le dijo, tu propia boca te condena. Tocaste al ungido de Jehová. Tocaste al ungido de Jehová y lo ejecutan a él. Porque no debió de haber hecho eso. O sea, es cuando haces algo que no estás en la autoridad de hacerlo, tú no tienes ese precedente o no te han autorizado. Entonces yo entiendo a este hermano que decía, si hermano nadie me ha enviado, ¿yo por qué lo voy a hacer? Por eso la palabra apóstol significa enviado. Tienes que ser enviado por Dios. Cualquier siervo de Dios te va aprendiendo que esa es una verdad. Cualquier cosa que hagamos tenemos que ser enviados. Si no somos enviados, ni le movemos. Aunque todo parezca que va a salir bien, aunque todos te digan, sí hermano, hágalo, vamos a hacerlo. No, yo no me meto hasta que Dios me mande. Y cuando te manda, todo se acomoda y sale bien bonito, porque estamos en la voluntad. Yo recuerdo que cuando, ya estamos hablando ahora de la autoridad, yo recuerdo que cuando nos salimos de ICR, yo tenía un problema muy grande. ¿Quién iba a dar Santa Cena? ¿Y quién iba a bautizar? Ya venían los bautizos, estaban a un mes. Entonces, recuerdo bien que le pedí a 2 pastores ordenados que fueran a bautizar. Pues, estábamos solitos. Y recuerdo que primero uno me dijo que sí, y luego ya me dijo, ¿sabes que no? Porque ya pedí permiso y me dijeron que si yo voy, pues me van a suspender. Invité a otro, me dijo que sí, tampoco llegó. Entonces, pues para no hacerles largo el cuento, ya el día de los bautizos yo me paré como a las 6 de la mañana, en domingo, el día del bautismo, y me puse a orar. La verdad, en ese momento no se me ocurrió hablarle a usted, hablarle a otros. Yo había pensado en esos 2 y no pudieron. Entonces recuerdo que me puse a orar y le dije, Señor, pues a mí nunca oraron por mí, nunca me impusieron las manos. Pero pues, ¿qué hago? ¿O no los bautizo? ¿Que se sumerjan solitos? ¿O qué hago, Señor? Y esa es mi preocupación, y me puse a orar. Y le dije, Señor, si tú me das la autorización, yo lo hago. Pero si no, pues mejor así que se queden. Pero déjame saber y cuando le dije esa palabra, pero déjame saber que tú me das permiso, bajo la presencia de Dios. Pero de una manera, esos bautizos han sido los bautizos más bendecidos en los que yo he estado, porque yo creo que de las 2 horas del culto que tuvimos, como 1:30 nos las pasamos orando y llorando y sintiendo una presencia de Dios tremenda. Y una hermana, y esa fue la confirmación, una hermana me dice, la hermana Berta me dice, hermano, ya no me voy a bautizar. Y le digo, hermana, ¿cómo? Pues ya está usted vestida de blanco, ya está usted aquí, ¿cómo que no se va a bautizar? Y me dice, hermano, es que me voy a morir. Y le digo, ¿cómo que se va usted a morir? No, hermano, si me bautizo me voy a morir. ¿Cómo? Y me dice, es que yo tuve un sueño. Le digo, ¿y qué soñó? Yo soñé un río muy grande, un río muy grande, y usted estaba en ese río. Y yo soñé un ataúd, y adentro del ataúd estaba yo. Y entonces estaba un muchacho al lado de mí, y empezó a llorar ese muchacho. Y le dijo, hermana, no se preocupe, a mí me pasó lo mismo que a usted. Dice, ¿qué le pasó? Dice, yo el día que estaba formado para los bautizos, para bautizarme, me entró una tristeza muy grande, pero profunda, como si me fuera yo a morir, como si estuviera yo agonizando. Empecé a llorar y dije, Señor, es el día de mi bautizo, debe ser el día más feliz de mi vida, porque estoy así. Y el Señor le dijo, porque hoy mueres para el mundo y hoy naces para Cristo. Y le dijo al hermano, hermano, no se preocupe, sí se va a morir usted hoy, pero hoy usted se va a morir
para las cosas del mundo y van a ser... Y yo dije, esa es la señal que yo estaba esperando. Porque me dijo, hermano, usted estaba ahí. Y el Señor nos visitó. Entonces, como es el hermano Heriberto, sí es importante que cuando no llegaba Samuel, Saúl ya estaba bien desesperado, porque decía, ya está, ya tenemos que hacer el sacrificio y ya no viene. Sí, y se avienta a hacer los sacrificios. Y en ese momento llega Samuel y le dice, ¿qué has hecho? Actuaste locamente, actuaste como un loco, hiciste lo que no te correspondía hacer. Esa no era tu tarea, no era tu parte, eso le corresponde. Ahí está la hermana Berta diciendo quién era. El hermano Lalo está confirmando lo que digo, para que vean que no soy chismoso. Y le dijo, actuaste locamente, hiciste lo que no te correspondía. Esto le correspondía al sacerdote, no a ti como rey. Entonces, sí hay momentos donde el pastor no puede estar, donde el pastor no puede ir, pero como dice el hermano, los que son hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu Santo. Y tiene mucha razón él. Desde el momento en el que tú ya sientes un miedo, desde ese momento ya no lo hagas, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Si el Espíritu de Dios te impulsa y te dice, hazlo. Yo recuerdo cuando el hermano Lalo se enfermó, yo no era pastor licenciado en la ICI. Y recuerdo que el Señor me dijo en Acuitlapán, en el congreso, una semana antes del congreso de testigos de su poder, el Espíritu de Dios me dijo, ve y úngelo. Así clarito me dijo, ve y úngelo. Yo dije, Señor, yo no soy pastor licenciado, si me enteran me van a suspender. Y yo le dije al Señor, fue un domingo en la mañana que estaba en Acuitlapán, dije, hoy voy a buscar al pastor presbiterial a la iglesia. Si lo encuentro y le cuento lo que pasó y él me dice que sí, lo hago. Si no, no. Pero yo sé que es tu voz. Me fui, Juanito Barba es testigo de esto, me fui, llegamos a Nueva Raza y ahí estaba el hermano. Y le dije, hermano, estaba en Acuitlapán y el Espíritu de Dios me dijo esto. Recuerdo que estaba en su oficina y estaba el hermano Pablito y le dijo, llénale ese bote de aceite, ten, ve y úngelo. Si te dijo el Señor, ve y hazlo. Fuimos, lo ungimos y el Señor lo sanó. Entonces, sí, como dice el hermano Heriberto, sí hay momentos en los que lo tienes que hacer, pero si eres movido por el Espíritu Santo, y ese es el principio importante, nunca pierdan de vista la autoridad. Hay una autoridad, Dios ha puesto una autoridad y no la podemos brincar, no podemos brincar la tranca, ¿no? Ya que no estamos en ICI, decimos, bueno, ya no estamos en esa denominación, no estamos bajo la administración, pero sigue habiendo un orden que Dios ha establecido, ¿no? Entonces, donde ustedes estén, pues, si no está el pastor, háblenle, oiga hermano esto, y él mismo les va a decir, háganlo, o él mismo de Dios les va a decir, ahorita llego, ahorita voy. Y al final de cuentas, cuando tú obedeces, encuentras el respaldo del Señor. Cuando tú no obedeces, no vas a encontrar el respaldo del Señor. Pero bueno, estábamos en el tema de la opresión. Volvamos. Seguimos en el mismo tema. A ver, Roger. Y bueno, todo tiene que ver, todo se relaciona. Pero dentro de este tema que estamos hablando, dice, cuando cometes un pecado, quedas con opresión o puedes quedar con una opresión. Y muy grave, por ejemplo, lo que decía Ale de este pecado. Porque este pecado del ejemplo que nos ponía Ale es que lo cometió y lo volvió a cometer y lo volvió a cometer y se quedó ahí como patinando en eso se quedó. Entonces ya la opresión ya cambió, ya no era una opresión, ya era, pues hasta tenía una visita ahí, ¿no? Tenía una presencia ahí maligna y todo eso, porque continuó ahí. Entonces, cuando cometes pecado puedes quedar en opresión. Puedes tener también alguna influencia que te haga, no sé, hacer cosas o ¿cómo podría decirlo? O ver cosas o imaginar cosas, pero por una influencia que haya. Sí, puede ¿no? ser una persona. Y eso es externo. Una persona también como... Ustedes dieron ya varios ejemplos. Puede ser ustedes dieron ejemplos de cuando pasa algo así. Algo importante que debemos de conocer es que la palabra espíritu, cuando usamos la palabra espíritu, a veces se refiere a un espíritu personal, es decir, un ángel, un demonio, son espíritus. Pero también a veces el espíritu es una forma de hacer las cosas, un modo de hacer las cosas, una como característica que te define, una influencia. O sea, a veces un espíritu es una influencia y esa influencia puede ser espiritual, sentir
Cuando dicen, manda un espíritu de oración, he oído mucho eso, que dicen, no, envía un espíritu de oración sobre la iglesia. Y cayó un espíritu de oración y toda la gente pusieron a orar y orar. Bueno, es un espíritu de bendición. Pero a veces también puede ser un espíritu maligno que puede llegarle a alguna persona. Y ustedes mencionaron 2 ejemplos. Dijeron el de la música. A veces ciertas canciones, cierto tipo de canciones afectan en lo emocional a las personas. O sea, te afectan. Oír determinada música, la música es simple, un medio, pero el problema con ese medio es que sí te afecta. O sea, te puede hacer llorar, escuchar una música, te puede hacerle sentir alegría, te puede hacer sentir hasta enojo y deseos, o sea, de hacer algo, de levantarte y luchar. O sea, eso es precisamente, por eso usan hasta los tambores en la guerra, ¿no? Porque lo que quieren es provocar en los varones que salgan a dar su vida por su patria o por las órdenes del capitán, y van a matarse, y lo hacen influenciados por esa música. En algún momento dado, también un joven que está en su casa, una película, mencionaste, no que de los dos mencionó la película. Hay películas que también son instrumentos que están diseñados para provocar en el que está viendo algo, que puede ser algo bueno, pero también puede ser algo malo. Hay películas que han influido en muchas personas, que les han hecho sentir después opresión. Y lo que decías, lo que preguntabas, o sea, la influencia, te influyen. Hay libros que te han influido, hay música que te ha influido. Puede ser no necesariamente una persona, pero también puede ser una persona. Hay personas que han influido tanto en otra que las hacen, que casi son sus esclavos y están sujetos a lo que diga esa persona. O sea, quedan dependientes, son su maestro, son su máster, ¿no? Y ellos hacen todo lo que les diga y son capaces de ir y matar. Ve y mátalo, ve y golpéalo, te lo estoy pidiendo yo. Y van y lo hacen. O sea, están tan influenciados de esa personalidad que los domina. Entonces puede ser tanto un espíritu no de este mundo, como una persona de este mundo, como un instrumento que puede ser un libro, una música, una película, etcétera. Ahora estaban preguntando, había una pregunta ahí que decía, ¿el pastor? ¿Quién puede orar? Dice, si no está el pastor, ¿quién puede orar por esa situación? Un endemoniado, un enfermo. A ver, ahí que hace ratito, esa es la pregunta que quería. Hace ratito que la leímos, pensé de inmediato, o sea, una persona, todos los cristianos podemos orar. Para todos los cristianos tenemos esa cualidad, esa bendición, esa herramienta, ese instrumento. Todos podemos orar, independientemente de poner las manos, independientemente de ungir. Ya ahí sí se necesita una autorización, que te den la capacidad de hacerlo, el don de hacerlo, ¿no? Pero para orar, cualquiera lo puede hacer. O sea, si tú te enteras de un problema, si alguien te dice, oye, tengo esta situación, y Dios te dice, ora por él, no va. Hermanos de la iglesia, les pido que oren por tal persona, porque me está pidiendo que le ayudemos a orar. O sea, empiezas tú. A ti te están pidiendo, tú empieza a orar. Y después, si quieres pedir ayuda o no, no importa. De todas maneras, lo que salva, lo que sana, lo que hace la obra es la oración de fe. La oración de fe salvará al enfermo, independientemente de ser ungidos o no. Eso me acuerdo que cuando yo era pastor aquí en una iglesia, y no estaba yo, como dice mi hermano Rogelio, no estaba yo licenciado, estaba estudiando. En algún momento yo tenía ese conflicto. ¿Qué hago? Me dicen que está enferma esa persona, no lo puedo ungir, pero ¿qué hago? Y me dijo el pastor que estaba de pastor presbítero en aquel entonces, me dice, tú puedes orar, cualquiera puede orar, seas pastor, seas congregante, puedes orar. Ora, no necesitas ungirlo. Si tienes fe y oras, sana. Y muchas veces oré así, sin tener autorización para ungir ni para imponer manos. Oré con fe y las personas sanaron. Y entonces, y me decían, oiga, sané, nada más con una oración. Pues es que es el poder de la oración. No se necesita otra cosa. Y además, acabas de decir una gran verdad. No es el pastor, ni el licenciado, ni el ordenado, ni el que puede ungir, no es él, es Dios el que sana. Y es por eso hasta un inconverso puede orar por otro.
Y Dios puede escucharlo, si Dios quiere, lo escuchará, pero bueno, ahí hay otros problemas. Pero toda la iglesia, desde el más recién congregante, del más nuevecito, ese puede orar por cualquiera y Dios lo puede escuchar. Bien, hermano, yo tenía una pregunta desde hace rato, así como en cuestión de la opresión. ¿Se puede tomar también como sugestión? Hay muchas personas que nos han dicho, bueno, una vez un pastor nos decía que entre más buscas a Dios, más problemas tienes, más ataques del enemigo tienes, más, por así decirlo, más luchas carnales tienes. Yo hace un momento estaba pensando en eso, en los ejemplos que nos estaban dando, que sí, en cuanto tú empiezas a orar, empiezas a buscar a Dios, y sí, tenemos como pruebas, pero ¿a qué punto llegamos cuando empezamos a ser sugestivos con la gente? A lo que voy es que si tú, por ejemplo, nuestro hermano Alex está dando un tema, y si llega a decir, hermano, si usted busca al Señor Jesús, a lo mejor pues va a tener más ataques del enemigo, pero hay personas que pueden tener la mentalidad de que nos va a estar ataque y ataque y ataque y ataque, y te sugestionas. Cualquier cosa ya veo. O que cualquier cosa ya me está atacando el diablo, ¿no? Entonces, ¿a qué punto puedo yo decir esto es sugestivo y esto es opresión? Esa era una pregunta que quería decirles hace rato. Viste que no la escuchó. Sí, la influencia y la sugestión es lo mismo. Precisamente lo que... Incluso ahorita estaba aquí, tenemos una pregunta de la hermana Arely, de una persona que sus niños se enfermaron porque hay un momento en el que ocurre precisamente esa influencia, esa sugestión. Cuando uno se sugestiona de algo, es lo peor que te puede pasar, porque estás abriendo una puerta precisamente a recibir una opresión, a recibir un ataque del enemigo. Yo creo que a todos nos ha pasado a veces, pues por curiosidad, ¿no? A veces lee uno un libro a hora en que no es la correcta, o ve uno una película en un mal momento, y tal vez esa película en otras circunstancias no te afecta, pero en ese momento que estás desvelado, cansado, enfermo, o simplemente estás deprimido, esa influencia y tu propia sugestión hace que después empieces a sentir y a ver cosas, precisamente porque tú lo permitiste. Tú permitiste que eso ocurriera. Entonces, hace ratito hablábamos de hay lugares a donde no tengo que ir, pero también hay situaciones en las que estamos viviendo, en las cuales debes de abstenerte de acercarte a este tipo de situaciones, o meterte en ese tipo de situaciones, porque te vas a afectar. O sea, tu condición física puede condicionar a que recibas un ataque del diablo, a una opresión, ¿no? O sea, el hecho que estés enfermo, por ejemplo, o que estés debilitado espiritualmente, o sea, sí puede llegar a afectar esa situación, a que te, como dice, ¿qué palabra usaste? Que te sugestiones, o sea, seas más propenso a un ataque de las tinieblas al tener una mala condición física. Sí. Y así se hace un campeón de la fe como Elías. Elías, después de que oró, cayó fuego del cielo. Después de que ejecuta a 400 sacerdotes de Baal, él se va bien asustado, deprimido, cansado, porque también está cansado. Y en ese momento Dios lo mete a un proceso, ¿no? Dios lo pone a ver, tú ya no puedes, ahorita no me sirves, así no me sirves. ¿Y qué hace Elías? Se va a dormir, está durmiendo, se despierta, nada más come y se vuelve a dormir, y eso le permite recuperarse, ya que se fortalece. Antes de enviarlo otra vez a alguna misión, lo manda a hacer un trabajo sencillo. Le dice, ve y unge de rey a tal, y va al pueblito tal y ahí unge a un rey. Una labor sencilla, una labor que no le exige mucho como siervo de Dios. Va, lo hace y ya así otra vez lo vuelve a reactivar, ¿sí? Hasta después que ya asciende al cielo en un carro, ¿no? de fuego, que dice uno, qué increíble, ¿no? Pero antes vive una etapa de depresión. En esa etapa de depresión, lo ideal que hizo Dios fue, vete al desierto. Se va, se mete en una cueva y está encerrado. El modo más adecuado para que él recupere sus fuerzas. Dice un pastor en una ocasión, le dije,
me dice, le digo, es que ya no ha participado, ya no está trabajando con nosotros, ya no. Dice, es que ahorita estamos afilando el hacha. Estamos afilando el hacha. Dice, le digo, sí tiene razón, hermano. Hay un tiempo para afilar el hacha. Y en ese tiempo no la estás usando. Entonces, si así usas un hacha, la dañas el hacha y te cansas y no haces el trabajo que te toca hacer. Entonces hay un tiempo en el cual tú tienes que reposar, recuperar fuerzas en Dios, esperar en Dios hasta que Dios te activa otra vez y a seguir, ¿sí? Y eso te evita que caigas en las sugestiones. Pero si tú te avientas así como estás, todo deprimido, todo cansado, y te metes a seguir en la batalla, no, pues que a ver cómo te va. Bueno, hermano, entonces, si habláramos de los dementes, de los indigentes, de los que tienen vicios, de los que les llamamos locos nosotros, o la gente les llama locos, entonces, ¿habrá una explicación para eso? Porque la ciencia da una explicación, pero espiritualmente hay otra explicación para eso, ¿no, hermano? Sí, ahí tenemos el ejemplo de lo que pasa en los mundanos. De esto que estamos hablando, si en los cristianos nos llega a pasar, en un mundano, imagínate. Muchos de esos que están en las calles, vagabundos, los ves con sus barbas largas, todos greñudos, sus cabellos greñudos, todos sucios, malolientes, traen la ropa, quién sabe de cuántos siglos ahí encima. Y esas personas tienen sus uñas largas, los dientes amarillos, todo está mal, ¿no? Entonces, esas personas, preguntas por ellos y resulta que eran unos empresarios. Yo en una ocasión me topé con una persona así. Era empresario. Y en ese tiempo entró el problema que hubo de devaluación y su empresa cerró. Y al cerrar su empresa, él intenta reactivarla. Dice, no hay problema, vamos a reactivarla. Simplemente me declaro en bancarrota, no vendo mis activos, voy a volverla a levantar con otro nombre. Intenta, pero el gobierno se lo impide. Y vive una etapa de frustración, tratando de activar su empresa. Finalmente pierde todo, vende todo, y de repente entra en una depresión que hasta diabetes le dio. Diabetes. Y después ya nada más andaba así todo greñudo, todo cabizbajo. Le hablabas, no te escuchaba, y nada más caminaba de un lado para otro como león. Y andaba, maloliente, empezó a descuidarse en todos los aspectos de su vida. Y cuando de vez en cuando como que tenía un atisbo de tranquilidad, te decía, no, es que el gobierno no sirve. Se quedó atorado con eso. Ese enojo, eso lo deprimió, lo frustró al grado de que perdió la cordura. Y aparte le da la diabetes. Entonces débil físicamente, débil moralmente, débil espiritualmente, y luego no era cristiano. Pobrecito, sí, colapsó, ¿no? Y afortunadamente él logró salir después de esa situación, aunque nunca se recuperó al 100%, pero son cosas que les pasan. Esas gentes que vemos ahí son personas que tenían una vida, chocaron con una pared, no se pudieron levantar y tristemente ahí andan vagando. Sí, hay varios ejemplos que conocemos, inclusive aquí nuestra hermana Irma dice que incluso algunos pues se llegaron a ser pastores y terminaron en la locura, porque no supieron en algún momento manejar, pues podemos decirlo así, ¿no? Manejar el estrés, no supieron cómo manejar la presión, no supieron cómo manejar las exigencias, no supieron en algún momento cómo poder controlarse ellos mismos, cómo no, sí, claro, cómo no tomar ese descanso en Dios. O sea, no supieron pues cómo reaccionar ante ciertas circunstancias, como usted dice, se toparon con pared y terminan en la locura, terminan en la desesperación, porque sí hay mucha frustración, o sea, sí batallas con tantas cosas mentales, espirituales, personales, económicas, familiares, espirituales, o sea, batallas con tantas cosas que si en algún momento no tienes un tiempo para ti, para retomar fuerzas, para volverte como a reactivar, como a ponerte bien y entonces volver a salir a dar batalla, pues vas a terminar destruido, ¿no? Y ese también es opresión. También Satanás oprime hacia la gente, los lleva al punto de la desesperación y los lleva al punto de la locura. No están precisamente endemoniados, porque nosotros conocemos gente que ha terminado en la locura, pero que no está endemoniada,
que van a los cultos y oran y cantan y se ora por ellos y hacen su oración de fe y tú dices, bueno, pues este no está endemoniado. Lo que pasa es que lo oprimió tanto Satanás y no supo cómo manejar la situación que terminó en la locura. ¿Y cómo los terminó oprimiendo? Con problemas. De repente, como decía el hermano, les llegan todos los problemas de golpe. A veces que uno dice, bueno, pero pues qué, o sea, ¿quién la trae contra mí? ¿No? ¿Qué pasa? Con los hijos, con los hijos, con los padres, el trabajo, el esposo, la familia, el matrimonio. Todo te llega así de golpe. Y no sabes cómo manejar la situación o mediar la situación, y Satanás los lleva al borde de la locura. Entonces yo creo que también parte de la opresión, para tratar de ir a lo práctico, cómo nosotros solucionamos el problema de la opresión. Porque creo que algo que coincidimos aquí todos dentro de las pláticas es que estas cosas las vive un cristiano. Las vive un hijo de Dios. Si bien no nos vamos a endemoniar porque está el Espíritu de Dios dentro de nosotros, sí podemos vivir la opresión, sí podemos ser oprimidos por el diablo, y Satanás va a tratar de llevarnos a la locura, va a tratar de llevarnos a la desesperación, va a tratarnos de llevar a un punto en el que vamos a estar tan oprimidos, o que vamos a caer en la locura, o que vamos a querer dejar ya todas las cosas de Dios. ¿Cómo nosotros logramos vencer esa etapa de la opresión? ¿Cómo logramos romper eso en lo que nosotros estamos viviendo? Mi hermano Emilio hace ratito nos comentaba pues que él también lo vivió, pero que él estuvo ayunando un mes y que para él esa fue su forma de lograr la victoria, ¿no? De esa forma él pudo salir de la opresión. Pero ¿cómo le decimos a alguien, hermano Heriberto, que está viviendo opresión, cómo solucionarla? ¿Y cuáles son las características físicas? A eso quisiera yo preguntarle bien. ¿Cuáles son las características físicas de una opresión? O sea, ¿cómo yo sé que estoy oprimido? ¿Cómo yo sé que no estoy bien, que estoy bajo un ataque de las tinieblas? ¿Cuáles son los factores que yo puedo ver en mí y decir, estoy en opresión? Bueno, fueron varias cosas. Pero sí, hay que poner esto en cuestiones prácticas que le ayude a todos los que nos están sintonizando, que nos están escuchando, o que nos van a ver después, ¿no? Hay que ponerlo práctico, como dice, se necesita. Porque necesito, en primer lugar, bueno, voy a checar, ¿no? ¿Cómo estoy? Normalmente cuando tenemos nuestra vida normal estamos contentos, vamos al templo, leemos, a veces nos pasa alguna que otra cosa. Vamos 2 días buenos y un día malo, ¿no? Pero vuelven otros 2 días buenos, otro día malo, y así más o menos vamos. Es una vida normal. Pero hay veces en que empiezan a pasar cosas, como decías tú, empiezas a darte por todos lados, en tu trabajo, en tu familia, en tu ministerio, con tus amigos, y de repente dices, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto, no? Y empiezas a sentir el ataque fuerte. Tenemos el caso de Job. Estaba viendo que Job pues le pasa exactamente lo mismo. Primero le llegan ataques en lo espirituales, porque allá en el cielo se decreta, bueno, agárratelo si quieres, nada más ten cuidado de estas cosas. Y empieza ya el ataque para él, y le afecta en lo económico, le afecta en su familia, y finalmente termina afectándole en su salud, ¿no? Esas son las señales, precisamente. Cuando ya estás sintiendo un ataque, empiezas a tener problemas en todos lados. Ya no nada más es en un área, porque a veces tienes la ventaja de que tienes problemas en un lado, pero dices, pero aquí estoy bien. Y hablas con estas personas, ayúdenme ahora porque tengo aquí un problema con mi jefe, ¿no? Y ahora y con el jefe te la llevas y nada más aguantas el tiempo que estás con el jefe. Llegas a tu familia, todo bien. Llegas a tu iglesia, todo bien, entonces estás bien. Pero cuando ya es todos lados, no estás en tu casa bien, no estás en tu familia bien, no estás con tu trabajo bien, no estás en la iglesia bien, dices, ¿qué está pasando? Y entonces es cuando sí sientes que algo está ocurriendo. O sea, son las señales en las cuales debes de, dice mi hermano, de ponte a orar. Pues en realidad está uno orando desde antes, o más bien, un cristiano debe de orar sin cesar. El cristiano está orando todo el tiempo. Entonces, ¿qué hace Job? Job todos los días hacía sus sacrificios. Todos los días oraba, todos los días buscaba a Dios. Él siempre quería, incluso pedía por sus hijos. Sacrificio, porque hoy fue la fiesta en la casa de uno de mis hijos, y no sé si alguno te faltó, Señor, perdónalos. Y él estaba bien, estaba bien. Pero le llega esta situación, le llega todo encima, ¿y qué pasa? Llegan sus amigos queriendo ayudarlo, ¿y qué hacen? No pueden hacer nada. Esa es otra cosa.
Lo más triste de esto es que esta es una situación que se lleva personal. Es un asunto personal. Tú como amigo, como pastor, como hermano en Cristo, como familiar, quisieras hacer algo, pero no puedes. Sus 3 amigos de Job, dice que llegaron con él y se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches y ninguno le hablaba palabra. No le decían nada. 7 días y 7 noches, ya están, nomás sentados. Ninguno le habla, ninguno le dice nada, porque el que tiene que comenzar es Job. Pero Job no tiene ganas de hablar, está enojado con todos, todo lo que está pasando es demasiado para él. Ya lo llevó al extremo de que ya se dejó. Péguenme, denme todo, órale, sabroso, dale más duro, mátame, ¿no? Hasta hay una canción, mátame de una vez. Y Job lo dice en algún momento, o sea, ojalá me hubiera muerto el día en que nací. O sea, esa es la depresión, entras en una depresión. Elías está igual deprimido. Elías está deprimido y dice, solo yo quedo de todos los que del mundo te sirvieron, nada más quedo yo. Y le dice el Señor, tengo mi montoncito, tú estás preocupado por eso. Estás triste tú, Elías, estás deprimido, estás oprimido. Tranquilo, esto va a pasar. Esa es lo primero práctico que nos va a servir. Este es un proceso temporal. Va a pasar. No te vas a morir. No te desesperes. Espera en Jehová. Es difícil tener paciencia y esperar en Dios, pero ese es el único medio que te queda. No tienes otro. Tus amigos no va a faltar que te dicen, yo sé lo que sientes. No, ¿qué vas a saber tú lo que siento? No tienes idea, no tienes idea. Y sus palabras te enojan. Que te digan, yo sé lo que estás viviendo. No, te enoja que digan eso. Man, cállate, no digas nada. La verdad, no me estás ayudando. O, mira, yo viví una situación así. No me digas nada. No quieres saber nada. No quieres saber nada. Y en ese momento lo único que te da es llorar. De repente estás llorando, de repente estás triste, de repente estás pensando, de repente estás reviviendo cosas. Y ya, es todo. Es un proceso en el que tu cuerpo, tu mente, todo tu ser tiene que ir asimilándolo y tiene que ir pasándolo. Es pasar por las aguas negras de la depresión. Pero vas a salir del otro lado. La ventaja es, al final del túnel hay una luz. Y la noche... Al final de la noche viene el amanecer. Y esa es tu esperanza. Y esa es la confianza que debe de tener el cristiano. Que todo problema, toda situación tiene su término. Y que estás en Dios. Y si estás en Dios, que pase lo que pase, tú tranquilo. Espera en Él. Y eso es lo que hace Job. Y eso es lo que debemos de hacer todos cuando estamos en una situación así de opresión. Esperar en Dios poco a poco para ir saliendo. Hay muchas cosas que se pueden hacer, que son, por ejemplo, actividades físicas que no te demanden tu personalidad, ¿no? Simplemente caminar te puede servir. Echar a andar, caminar por las calles o caminar no sé, salir a un centro deportivo y caminar. Si quiere alguien acompañarte bien, si no, te pones música instrumental, ya vas tranquilo, escuchando música cristiana. Ya, no pasa nada. Tú tienes que esperar hasta que llega un momento en que ya empiezas a sentir, ahora sí quiero hablar con alguien, quiero sacar lo que tengo. Y entonces empiezas a hablarlo. Y entonces ya necesitas un pastor, un hermano, un amigo, una persona que te escuche. Y esa persona no tiene que hacer nada más que eso, escucharte. Va saliendo. Y tú también, esa otra persona que nosotros tenemos es el Espíritu Santo, que también es una persona maravillosa en este tipo de situaciones. El Espíritu Santo nunca te ha dejado. Eso es lo más importante que debemos de reconocer también. Nunca nos va a dejar. Ahí en aquel lugar, en aquella sillita, yo estaba sentado, oprimido, deprimido, una enfermedad que no tenía, que no sabía ni qué era, no podía dormir. Eran las 3 de la mañana y yo estaba ahí con la Biblia abierta, la leía y no me sabía a nada. Y yo leía la Biblia y la disfrutaba. Yo leía la Biblia y me encantaba porque es poesía, porque es sabiduría, porque es palabra de Dios. Yo siempre la disfrutaba. Pero esa vez ahí, como si fuera un papel de periódico más corriente que no tenía nada para mí. Decía, pero si es la palabra de Dios.
¿Por qué no siento nada de leerla? La leí hasta en voz alta y nada. ¿Qué me está pasando, Dios mío? Y estuve, pero esperando, ¿no? Me fui a acostar, me acosté, estuve sin poder dormir. No sé en qué momento me quedé dormido. Y al amanecer, cuando empezó a calentar el sol, sentí como el Espíritu de Dios me inundaba mi cuerpo. Y me dice, aquí he estado, nunca me fui. Y le dije, sí, yo sé que has estado ahí, pero te quería sentir, ¿eh? Te quería sentir y gracias porque te estoy sintiendo. Pero sí sé que estabas ahí. Y esa es lo único que nos queda, saber que Dios está contigo y que vas a salir y que en algún momento te da esos toquecitos de aquí estoy yo, no te desanimes, vamos a salir de esta. Y vamos saliendo, vámonos saliendo. Cuando sales y ves para atrás, dices, yo pasé por ahí, pero pasaste. Gracias a Dios. Algo, hermano, que a mí me quedó mucho en mi corazón y ahorita que comenta esto, es que aceptemos también la voluntad de Dios, porque Dios está permitiendo eso en nuestra vida. Entonces, tomarnos de la mano de Dios, eso es algo que pues es la clave finalmente. No desfallecer, aún en medio de esa pesadez, de ese desánimo, porque es un desánimo espiritual. A mí me llegó a pasar el que yo de repente platicaba con mi hermana y le decía, es que ya no quiero estar aquí, ya no quiero estar aquí. O sea, yo le pedí a Dios que ya no quería, ya no encontraba yo para qué estar aquí. Y yo creo que son momentos en los que tenemos pues es un desánimo, tanto físico, emocional, espiritual, como una sequedad. Pero pues saber que del único de quien dependemos, pues es Él, es el único. Y como dice, hermano, o sea, como el consejo es aguantar, soporta y no te sueltes. Es cuando más tenemos que estar cerca y no dejarnos llevar por esa como río de tristeza a veces, porque como usted dice, empezamos a evocar cosas, y que si de niño, y que si hubiera, y por qué, y si decidí, y por qué estoy. Llega un momento en que, o sea, todo lo que no reflexionaste en tu vida, en ese momento lo meditas, la existencia, y por qué vivimos, y por qué, y como que estás filosofando de todo. O sea, todo lo piensas más allá de lo que es vivir, porque cuando vivimos y estamos agradecidos y hay gozo en nuestro corazón, todo es bonito. Todo lo disfrutas, de todo encuentras el gozo de deleitarte en tu corazón, y cuando vuelve a venir eso en nuestra vida, pues ya estamos del otro lado y sabemos que ya pasó. Yo le comentaba a mi esposo porque en algún momento yo tuve un episodio que no se me olvida, y ahí entendí que a veces le damos demasiada importancia a algunas cosas que no la tienen, y ahí también es cuando Dios nos enseña. Yo aprendí eso. En ese momento, en esa tarde que me salí de mis casillas, estaba yo, 2 veces me pasó, una vez con mis hermanas cuando vivía yo en la casa, me enojé mucho. Es muy larga la trama, no se las voy a contar, pero a escondidas me robaron la llave de mi cuarto, bueno, o sea, por meses se pusieron mi ropa, bueno, estuvo fatal. Pero este otro episodio del cual les estoy evocando ahorita, no se me olvida porque yo dije, creo que así es como quedan loquitas las personas y se quedan en ese clic, porque yo estaba discutiendo tan fuerte y yo lo viví, no sé si lo pueda explicar con palabras, exacto. Llegó un momento en el que yo estaba así discutiendo, ¿sí? Y cuando yo sentí, o sea, porque ni siquiera me percaté, yo me estaba rasguñando aquí el pecho. Con las 2 manos me estaba rasguñando, y cuando sentí el dolor de los arañazos aquí, me quedé así quieta y empecé a estirar las manos, porque yo lo que quería era alejarlas de lo que yo me estaba lastimando. Y o sea, en mi mente así lo recuerdo, como si yo me estuviera yendo. O sea, literal, hasta que empecé a estirar mis manos y empecé a clamar, así a orar, empecé a levantar la voz y a orar. Y empecé a respirar así de que no, como si yo me hubiera ido y yo me quedé, digo, o en eso entraba algo, o quién sabe a dónde me iba, y ahí me quedaba yo atorada. Porque yo luego veo personas que andan en la calle y andan discutiendo por algo, y digo, ahí se quedó,
O sea, a mí me marcó mucho esa experiencia, porque en ese atorón se están peleando con su dedo gordo o están peleando con un poste. O sea, no sé, yo lo relaciono con eso que viví. Empecé a tranquilizarme todo y, o sea, dije, no, o sea, ¿de qué estaba hablando? ¿Por qué estaba así de enojada? ¿Por qué? O sea, no vale la pena. Salí, me tranquilicé, aprendí mucho en ese momento. Hay prioridades y hay cosas que, o sea, la vida es la vida. Dios nos da tantas cosas bonitas que hay que disfrutar. Y yo en esas dos experiencias doy gracias a Dios porque ya lo viví. Y no sé, Dios nos permite también para que cuando alguien esté, digo, a lo mejor lo escuche y trate de entenderle y orar, porque ya sentí lo que se siente esos episodios de dolor, de sufrimiento, o sea, es algo duro en el corazón, pero Dios está con nosotros. Eso para lo que estás diciendo, cuando nos sentimos de esa manera, que el mundo se nos viene encima. A mí me gusta mucho Isaías 43, del 1 en adelante, pero nada más voy a leer los 2 primeros versículos. Dice: ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Bueno, me pasé hasta el 4, pero ojalá y le sirva ese. Yo creo que nos sirve a todos. Ahí está claramente lo que acabas de decir tú. Ahí está el fundamento bíblico. A los ojos de Dios eres de estima. Y cuando pasas por esta experiencia, por esta vivencia, todas las demás cosas vuelven a su nivel verdadero. Porque a veces le damos mucho énfasis a algo que llegó a comernos nuestra vida, y esa es la forma en que encontró Dios para detenernos y que nos regresemos y a ver, fíjate dónde te estás metiendo, fíjate que te está valiendo más a ti, y fíjate lo que estás descuidando por acá. Y como que nosotros solitos, porque tú mismo te das cuenta, como dices tú, todas las cosas adquieren su verdadera dimensión y dices, pues yo para qué me estoy muriendo por esto. Sí, ¿esto qué? Y cuando te das cuenta que a los ojos de Dios lo que le importa eres tú y que vales mucho para Dios, eso es lo más importante. Y dices, Dios está conmigo. Por eso te lo da la experiencia, te lo da las vivencias. El Señor también permite que tú vivas esas cosas para que aprendas que lo único que necesitas es a Él. Y hay muchas experiencias en la vida que son muy difíciles, pero te enseñan mucho, aprendes mucho, de verdad, no terminamos siendo los mismos. Yo lo único que quiero comentarles como testimonio es que hubo un tiempo en el que yo salí de ICIAR, y cuando yo salí de ICIAR, pues de mí se empezaron a decir cosas, muchas barbaridades, que hasta la fecha la gente las sigue creyendo, algunos me las siguen comentando, pero barbaridades tremendas, hasta me persino cuando me las cuentan. Y yo recuerdo que un día me fueron a contar unas barbaridades ya muy bárbaras, que yo sí llegué a mi casa. A mí nunca me ha gustado expresarle los problemas a mi familia, porque no quiero que a ellos les afecte su vida espiritual lo que otra gente dice de mí, porque cuando atacan a alguien que es de tu familia te duele y te enoja. Entonces yo recuerdo que cuando me enteré de todas estas barbaridades, sí llegué muy molesto, muy enojado, muy desesperado, como tú dices, al borde de la locura. O sea, te quieres jalar los pelos porque no puedes hacer nada, o sea, no puedes ir a reclamarles, no te puedes pelear con ellos, o sea, muchas cosas te detienen, como que sientes una desesperación muy grande. Entonces ya estaba yo fastidiado, tanta cosa que se decía, y estaba ya fastidiado. Yo recuerdo que llegué a mi recámara, pero así, ya queriendo jalar los pelos, y recuerdo que me tiré ahí en la cama y le dije, Señor Jesús, ya no puedo más. Cuando le dije eso, sentí muy fuerte la presencia del Señor, muy fuerte, y empecé a hablar en lenguas, tuve como una hora, y en esa hora Dios estuvo sanando mi corazón, y ahí entendí, ahí el Señor me hizo entender que no importa lo que la gente diga, lo que importa es que lo que Dios piense de ti. Por lo que decías ahorita, a mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable para mí, y entonces ahí entendí que el Señor estaba tratando conmigo, que el Señor estaba permitiendo esas cosas porque me iba a dar un corazón fuerte.
Y ahora cuando las escucho, cuando hablan, cuando dicen, ya me dan risa, la verdad, tantos hijos que tengo, digo, pues han de estar bien guapos, por eso dicen que son míos. Pero tantas cosas que se dicen, pero entendí que lo más importante para que yo no cayera en la locura era saber que no importaba lo que pasaba alrededor. Si Dios estaba conmigo y yo estaba bien con Él, lo demás salía sobrando. Entonces eso es importante. Dios va a permitir, y yo creo que sí Dios lo permite, Dios permite que en algún momento sintamos que lo estamos perdiendo todo, para que nos demos cuenta que lo más valioso que tenemos en esta vida es tener una relación personal con Él, que estemos bien con Él, porque en cualquier momento podemos perderlo todo, como le pasó a Job. Pero mientras no perdamos nuestra relación, mientras no perdamos nuestra comunión con Él, mientras estemos bien delante de Él, tenemos esperanza y tenemos su respaldo y tenemos su fortaleza y tenemos su apoyo, y el Señor siempre va a estar con nosotros. Entonces yo lo que les recomiendo a mis hermanos que están así al borde de la desesperación por tantos problemas que tienen es que recuerden que el Señor está con ustedes y que Él los ama y que ustedes son honorables a su vista, que ustedes son su especial tesoro, la niña de sus ojos, que ustedes son el pueblo de Dios, el linaje escogido, el real sacerdocio, que ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios, que ustedes son sus hijos y que Él permite que entremos al horno de fuego porque ahí nos vamos a dar cuenta que Él está con nosotros. Yo creo que Isaac, Sadrach, Mesach y Abednego, o Misael, Azarías y Ananías nunca habían percibido tan cerca la presencia del Señor como cuando entraron al horno de fuego. Mira, a lo mejor nunca más. Ahí se dieron cuenta que había alguien que estaba caminando con ellos, y el mismo rey de Babilonia lo vio. Con ellos camina alguien diferente, alguien especial, y yo creo que esa experiencia para ellos fue la mejor. Yo creo que lo hubieran querido repetir 1000 veces. Entrar a un horno de fuego, no pasarte nada y que el Señor Jesús estuviera contigo. Entonces, son esas experiencias las que nos dan madurez, las que nos fortalecen, las que nos dan esa fuerza para seguir adelante. Para despedirnos, hermano Aarón. Pues si bien todos estos ejemplos que hemos tenido a lo largo de estas charlas, pues nos han llevado a enriquecernos nuestra alma, nuestra vida espiritual, y pues prácticamente siempre hemos tenido estas vivencias y opresiones. Muchas veces la opresión a nuestra vida espiritual, pues el diablo nunca va a descansar, siempre va a estar ahí queriéndote dar flojera para leer la Biblia, o que tengas que estar en el Facebook 3-4 horas y esas horas pudiste haberlas ocupado para leer la Biblia. O puedes tener hasta espíritus de depresión, que son ataques del enemigo, como si bien sabemos los principados y potestades pues nunca van a estar descansando para oprimir tu alma. Entonces hay que pues tener esa vida, y si no la tenemos hay que empezarla a buscar, hay que empezar a orar, hay que empezar a escuchar música cristiana el cual nos edifique, porque si usted se siente oprimido o que tenga ataques del enemigo, sí puede tener una sugestión dentro de nuestra vida, pero nosotros tenemos un Dios más grande y más poderoso que todos esos problemas. Entonces, si bien, hermano, si aprendimos de esto, si usted tiene esas opresiones, buscamos a un pastor, digámosle: pastor, yo necesito ser liberado de estas opresiones porque siento que mi vida espiritual me importa más que mi vida carnal, por así decirlo. Entonces, si nosotros nos fijamos esa meta, igual hay que buscarlo en oración al Señor Jesucristo y no meternos en terrenos que no nos están llamando. El último ejemplo que quería tocar era si usted sabe o está buscando al Señor Jesucristo y sabe que está mal lo que va a hacer o está en un lugar donde no debería de estar, aléjese de esos lugares. No busquemos problemas de gratis y no dejemos que el enemigo de nuestras almas pues quiera atacarnos con esas opresiones, porque los demonios y los espíritus siempre van a estar ahí tratando de que nosotros nos alejemos de las cosas de Dios, de los negocios del Padre, pero para eso hay que seguir orando y pidiendo por nuestras almas. Amén. Dios les bendiga y un fuerte abrazo. Hermanos, pues espero que estas charlas hayan sido de bendición para usted. Creo que para nosotros sí lo fue, como todos los días. Y dice San Lucas
4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Y, amado hermano, pues ya lo mencionaba nuestro hermano Alejandro, todas las cosas que nos suceden, Dios las permite con un propósito, y Dios es nuestro descanso, el Señor es nuestro descanso, nuestro refugio. Y ese problema, esa situación que usted está pasando, Dios ya lo tomó en sus manos. Creo que desde que hacemos la primera oración con esa fe y con el corazón, podemos tener la certeza de que Dios en ese momento nos escucha y toma esa situación en sus manos. Y lo que debemos hacer nosotros, que sé que es muy difícil porque lo hemos pasado, yo creo que todos lo hemos pasado, es muy difícil mantener la calma, pero lo mejor que podemos hacer es abandonarnos en los brazos del Señor y tener la confianza de que esa situación ya está en sus manos y no podemos hacer más, no ganamos. Y alguien me decía por ahí, es que no ganas nada con preocuparte por esto. Y yo decía, sí, pero es que tú no estás en mi situación, ¿no? Pero la vida y muchas cosas te van enseñando que sí se puede confiar plenamente en el Señor y dejarnos a su voluntad. Así que yo espero que esas charlas le hayan sido de bendición, amados hermanos. Dios le bendiga. También quiero aprovechar para mandarle un saludo a nuestro hermano Eduardo, que hoy fue su cumpleaños. No nos está viendo, pero sé que nos va a ver. Así que le mandamos un fuerte abrazo, muchas felicidades. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Pues como siempre ha sido un gustazo vernos, platicar, disfrutar. Lo único que les puedo decir, hermanos, es tengamos ánimo. Y eso es de nosotros, confianza en Dios. Y que en medio de la lucha, ya lo decíamos, una palabra de repente, pues resistir, soportar ese momento. Y dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios estamos en su mente, estamos en su corazón y Él quiere el bien para nosotros, y eso que estamos viviendo o que hemos vivido trae una enseñanza. Yo solamente les pido, confíen en Dios y tengan ánimo. Hay una frase que a mí me gusta mucho, es del secular, pero dice: lo que no cambia en una vida puede cambiar en un segundo. Y así es Dios. En un segundo Dios obra, rompe cadenas, ataduras, quita opresiones y da una vida nueva. Confiemos en el Señor. Dios les bendiga. Amados hermanos y amigos que nos acompañaron esta noche, y a todos aquellos que nos van a escuchar después, que Dios les bendiga. Ojalá y hagamos caso a lo que se habló esta noche aquí, a lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros confiamos en nuestro Dios, esas opresiones que vengan de parte del enemigo no nos van a dañar, porque el Señor está con nosotros, somos sus hijos y hemos creído en Él. Todo lo que pasemos debemos de estar siempre confiando en el Señor, de que Él tiene el control de todas las cosas, y sometámonos a su voluntad, creámosle a su palabra y vivamos rectamente delante de Él. Cada día hay que ir creciendo más y más. Un abrazo, que Dios les bendiga. Amén. Gracias a Dios por este día. Para mí fue muy enriquecedor, hermano, las experiencias, las vivencias, todo lo que Dios ha permitido. Y dice este texto, hermanos, Lucas 22, 31 y 32. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y dice el Señor: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces el Señor siempre va a estar con nosotros. Él ha rogado por nosotros para que mantengamos la fe. Hay dos formas de reaccionar, hermanos. Una, buscar a Dios, y otra, dedicarte a sufrir y a padecer lo que tú estás sintiendo y todo. Y muchas veces la gente escoge ese camino y se aleja de Dios, creyendo que por estar en el camino de Dios está sufriendo todo esto y padeciendo, y de una manera equivocada, cuando en realidad lo que el Señor quiere es fortalecernos, darnos experiencias, darnos enseñanza. Y lo que el hermano Ale decía del ejemplo del foso de fuego, del horno de fuego, o sea, fue la experiencia más grande,
Y la gente que puede ver puede decir, fue la más terrible. Pero fue la más grande porque estaba ahí la misma presencia de Dios. Y eso le sirvió para toda la vida afirmar su fe. Entonces recuerda eso. El Señor ha rogado por nosotros para que nuestra fe no falte y esté firme. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Un placer, un gusto. Y esperamos el próximo miércoles estar aquí con otras charlas más. Y que la verdad nosotros estamos aprendiendo mucho, lo estamos disfrutando porque la experiencia, lo que Dios nos ha dado a cada uno a vivir, a experimentar y a poder compartir para fortalecer y edificar nuestra fe. Dios les bendiga, hermanos. Yo me quedo con Elías cuando estaba ahí en la cueva y viene un terremoto y hasta las piedras se parten. Imagínense cómo estaría ese terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Viene un fuego que arde, que quema, que consume, que destruye. Pero Jehová no estaba en ese fuego. Y después viene el silbo apacible y delicado, y Elías se cubre su cabeza y dice, aquí está el Señor. Y se arrodilla, yo me imagino que se arrodilló ahí y se puso a adorar a Dios. Ese es lo bonito, que a veces en ese abstraerte, en ese quedarte tú solo, tú y Dios, es cuando quieto, esperando en Él. Ese es el momento sublime, ese es el momento de tu vida, ese es el momento de Ananías, Misael y Azarías. Ellos lo tuvieron ahí en el horno, pero a nosotros nos toca a veces en un horno personal, y ahí está Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Nada más, todo lo que han escuchado guarden en su corazón. No visiten lugares que no vean películas que no deben de ver, escuchar música. Guarden su corazón en santidad, el Señor viene pronto. Pues que Dios les bendiga. Un gusto haberlo saludado. A nuestro hermano Peter, que está detrás de las cámaras también, que Dios le bendiga. Saludos a la hermana Elvia, saludos a Lalo, que cumpleaños, y a todos los que nos ven, hermanos. Que Dios los bendiga. A los que comentaron, que Dios los bendiga, hermanos. Los esperamos la próxima semana. A los hermanos de Roca. Los invitamos a que nos acompañe el día de mañana, calle Maravillas, número 10, Colonia Paraíso, al culto general a las 6 de la tarde, o en Villa de Ayala también los esperamos. El domingo en Bomberitos, frente al Swaps, a las 11 de las 5:30. Que Dios los bendiga, hermanos. La paz de Dios. Bendiciones a todos.